Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos al Museo de Ávila. Seguimos con nuestra presentación de piezas destacadas que hacemos periódicamente y bueno, pues ya nos toca la de verano. En esta ocasión hemos elegido una pieza arqueológica, que es la bandeja que ven en pantalla, una bandeja romana, con lo cual volvemos la mirada a la arqueología romana en esta serie periódica de presentación de piezas, y esta concretamente pues la hemos elegido porque es una de las piezas que incluimos en nuestra reedición del catálogo de 100 piezas, 100 más 10, que presentamos el año pasado, y lo hicimos porque la pieza había sido recientemente investigada y presentada en un congreso especializado de cerámica romana, que era el 5º Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania, que tuvo lugar en el año 2019 en Alcalá de Henares, en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, y cuyas actas están a punto de publicarse. Pero además, pues bueno, así nos permite también echar una mirada a la gran villa romana del Vergel, que como saben está aquí bien cerquita, a escasos 30 kilómetros, donde desde hace 15 años más o menos, desde el año 2006, se están realizando campañas de excavación arqueológica de manera sistemática. Llevan ya 15 campañas que bueno, han sido financiadas por la Diputación de Ávila, que es la propietaria de los terrenos, y que bueno, han puesto al descubierto un importantísimo conjunto de mosaicos y de estructuras arquitectónicas que al mismo tiempo se están musealizando y poniendo en valor en la actualidad, en este caso ya también en colaboración con la Junta de Castilla y León, y que pues en breve podrán ser visitadas públicamente. No obstante, hay que decir que la villa romana, aunque evidentemente de todo esto que estamos hablando se conoce por estos trabajos que estoy citando, la villa ya era conocida desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX por hallazgos aislados, alguno de ellos presente en el museo desde el mismo momento de su fundación, en el año 1911, como es el fragmento de mosaico que hemos expuesto en la vitrina junto a la bandeja. Bueno, pues para hablarnos de todo esto está hoy con nosotros uno de los autores de ese trabajo de investigación que les comentaba, que es Fernando Pérez Rodríguez Aragón. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ese trabajo él lo presentó en colaboración con Javier Moreda y Rosalía Serrano, que son los arqueólogos que han llevado a cabo esas campañas de excavación que les comentaba, y evidentemente sin cuyo trabajo pues no podríamos estar hablando de lo que estamos hablando hoy, tanto de esos restos como de las piezas que están en el museo. Bueno, Fernando es especialista en el mundo tardorromano y en la tardoantigüedad. Ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional al estudio de la cultura material de este momento. Ha estudiado asentamientos, necrópolis, ajuares, conjuntos de armamento, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría destacar en este momento y en el día de hoy su especial dedicación y atención al mundo de la cerámica. Él ha estudiado no solo lugares concretos de producción cerámica como el alfar de Lerma, por ejemplo, el alfar de San Antón, o las producciones cerámicas de Julio Óbriga, sino que también ha hecho miradas más amplias a conjuntos de cerámica, concretamente al que los arqueólogos conocemos como Terra Sigillata Hispánica Tardía, al que ha dedicado 2 trabajos recientemente, uno en la revista Oppidum en el año 2014 y otro en una obra más reciente, que es el Manual de Cerámica Romana, que dirigió Carmen Fernández Ochoa, y que el capítulo dedicado precisamente a la cerámica, a esta cerámica de la Terra Sigillata Hispánica Tardía, pues se debe a su trabajo. Por lo tanto, estamos sin ninguna duda ante un verdadero especialista en este tema. Pero además quiero destacar en esta ocasión que además él también es colega, porque es conservador del Museo de Valladolid, con lo cual pues bueno, tiene también esa perspectiva desde los museos que le hace buen conocedor de la importancia de este tipo de piezas singulares para las colecciones de los museos y la importancia de incluir en su discurso, en el discurso museístico, estas piezas por la información cronológica e histórica que aportan a los contextos de los que provienen, que en buena parte pues, son su razón de ser como objeto expositivo. Así que, bueno, pues creo que estamos en las mejores manos. Espero que disfruten de la pieza, de la charla. Y, Fernando, pues muchísimas gracias una vez más y te cedo la palabra.
Bueno, lógicamente comenzaré agradeciendo a Javier y al Museo de Ávila el haberse acordado de mí para venir a presentar esta pieza del verano. Vamos a ver. Esta es la pieza que vamos a presentar. Es una bandeja de sigilata africana fabricada en el norte de Túnez. Pero vamos, cuando me encargaron que les hablara de ella, que me dijeron que por favor que no hiciera una charla para arqueólogos, sino que hiciera una charla para personas normales y que les explicase las cosas y que no hablara en jerga como solemos hacer los arqueólogos. Con lo cual, pues intentaré, en la medida de lo posible, no soltar demasiados palabras y, en todo caso, explicarlos. El título de la charla era una bandeja de cerámica excepcional, porque es excepcional por muchas razones, por su conservación, por su localización, por haber llegado hasta aquí y, sobre todo, por su importancia histórica, porque nos va a permitir, sobre todo para mí, lo más importante es que puntualizar ciertas cosas sobre el fin del mundo romano, sobre todo de este mundo de las vilae, de los palacios tardorromanos rurales en nuestro entorno, en Castilla y León o en la Meseta Norte, como queramos llamar. Entonces, primero habría que explicar qué son estos palacios rurales tardorromanos, las vilae, que, bueno, las vilae que decían los clásicos, decimos los arqueólogos, bueno, ya se hace, no tanto decía más gente, pero ahora que ya no se estudia latín, pues son una especie de palacios que son al estilo de nuestro, para explicarlo, son como la idea que nos hacemos de los cortijos andaluces o de las mansiones de las plantaciones esclavistas del sur de los Estados Unidos. Están formados por una parte, lo que llamaban los latinos la pars urbana, por un palacio donde vivía el señor. En el mundo clásico no vivían allí, vivían en la ciudad, se dedicaban a la política, pero dedicaban sus ratos de ocio, lo llamaban el otium, el verano, o ciertas jornadas en las que se desentendían de los asuntos públicos, por lo que fuera, y se iban allí a cultivarse, a leer, etcétera, y en nuestras latitudes a lo mejor más a cazar, a dedicarse a estas cosas. Pero este palacio no es solamente el palacio, luego aparte de la pars urbana había una pars rústica y fructuaria, una parte lo que era una explotación agrícola, donde vivían los colonos o esclavos, los campesinos, digamos, y donde todos estos productos agropecuarios, bien sea el cereal, en algunas latitudes el aceite, la cría del ganado, pues eran transformados y convertidos en bienes para el mercado. En la Meseta Norte tenemos, dentro de poco contaremos con el Vergel, pero tenemos dos palacios de estos rurales romanos que se pueden visitar, que algunos de ustedes puede que hayan visitado, que son el de Pedrosa de la Vega en la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, en la provincia de Palencia, y la Calzadilla, en Almenara de Adaja, en Valladolid. El de Pedrosa de la Vega es un gran palacio montado, pues como suele ser en estas latitudes, alrededor de un gran patio cuadrangular. Hay cuatro pasillos alrededor de los cuales se sitúan las diferentes dependencias. En este caso concreto tiene 4 torres en las esquinas, sendas fachadas porticadas al norte y al sur. Normalmente frente a una de las entradas, uno de los ejes principales, suele haber una estancia de aparato donde el señor recibe, que los latinos la llamaban el oecus, digamos que es el salón para recibir a clientela, y luego un triclinio, un comedor de aparato, donde no es donde cenaba la familia, sino donde se daban banquetes, recibiendo también a la gente de su misma clase social o a los dependientes, a los clientes, digamos, en nuestro caso sería a los de la ejecutiva del partido, digamos, ¿no? En la Olmeda, además, hay un complejo como separado aparte, que es la zona termal. Todos estos palacios rurales tienen una zona de termas, de baños, que en el caso de la Olmeda es una gran piscina, una gran vestuario con una zona que podía ser palestra, ¿no? Porque para vestuario esto es muy grande. Aquí tiene también luego una zona de letrinas. Digamos que casi todas las vilas o todos estos palacios rurales tienen todas estas dependencias. El comedor de aparato, el despacho para recibir a la clientela,
unas zonas de dormitorios de la familia y la zona de baños. Y ya os digo, en nuestras latitudes alrededor de un patio cuadrangular. Esta es una reconstrucción de cómo era la vila de la Calzadilla en Almenara de Adaja, donde más o menos se ve lo mismo, la zona de la pars urbana, del palacio, y luego en estas dos alas, que estas han sido no excavadas, sino detectadas por la fotografía aérea, pues las zonas donde vivirían los dependientes y donde se almacenaban y se procesaban el grano y los productos de la ganadería. Este es el plano de Almenara de Adaja, que tiene la peculiaridad de que está formado por dos patios, en lugar y duplica. Este esquema de salón de recepción, lo que hemos llamado ecus, y comedor o triclinio, pues lo tiene duplicado. Aquí tienen no se sabe bien cuál sería el ecus y cuál el triclinio, porque en este caso son dos salas con ábside, cuadradas con ábside, y luego se pasa al otro patio, que debe ser posterior, con unas arquitecturas un poco más modernas, de tipo central, y lo mismo, ¿no? La sala de recepción octogonal y el posible comedor de aparato circular. También aparte tiene la zona esta termal, la zona de los baños, con una serie de piscinas, tenían como las saunas o los baños turcos, la zona de agua fría, la de agua caliente, la zona templada. Y aquí en el extremo una singular construcción que no se sabe si no se llegó a acabar, como trinconque, o sea, formada por tres ábsides, que además sobre la marcha se amplió, se hizo mucho más grande, que es un tipo de arquitectura que vale tanto para estas zonas termales, para las zonas más cálidas termales, como mausoleo. Con lo cual, muchas veces no sabemos, en algunas vilas o en algunos de estos palacios romanos, primero fue terma y luego estas mismas estancias, luego fueron mausoleo. Aquí en Almenara no se ha podido saber nada ni siquiera si se llegó a acabar, porque no se encontró nada en esta zona. Podía haber aparecido un trozo de sarcófago y ya habíamos dicho pues, que era zona funeraria. Tampoco tiene hipocausto, con lo cual tampoco podemos decir que fuera la zona muy caliente de las termas, pero vamos, está al extremo de la zona termal. Bueno, y tras presentar estas dos vilae, pues llegamos al yacimiento abulense, al Vergel, donde apareció nuestra bandeja. Ya nos ha adelantado Javier, que fue excavado durante unos cuantos años, entre el 2006 y 2019. Fueron 15 campañas, aunque no son como las campañas de excavaciones que contábamos antes, que solían ser anuales. No fueron 15 años, sino 15 intervenciones. Y se han llegado a ver 37 estancias, teniendo en cuenta que sobre la vila, sobre el palacio está todavía la iglesia del pueblo y el cementerio, con lo cual se ha podido ver la parte norte, la oeste, gran parte de la sur, una parte del sudeste, pero aquí digamos falta una parte de vila que no vamos a quitar la iglesia para ver qué queda de ello, está ocupada por la iglesia. Hay que fijarse sobre todo en la crujía norte, que era un poquito más ancha que las otras, era la principal. En el eje está este salón de recepciones, el oecus, que tiene el mosaico luego lo veremos al final, con la cacería, la escena de la cacería del jabalí de Melagro y el jabalí de Calidón, pero no es a lo que hemos venido aquí. Nos interesa sobre todo esta parte, porque esta sala, que fue la sala 1, por la que se empezó a numerar y que fue siendo excavada como a trocitos, un poco en 2006, un poco en 2008, otro poco en 2013. Y así, poquito a poquito, fueron saliendo trozos de la bandeja. A diferencia de estas otras habitaciones, no tiene mosaico, sino tiene un suelo de tierra batida, luego sería una especie de habitación auxiliar. A lo mejor podía ser una despensa o algo por el estilo. En esta sala, sobre este suelo de tierra batida y bajo el derrumbe de tejas, aparecieron una serie de objetos, la bandeja hecha añicos, 5 monedas, de las cuales la más moderna, una moneda de Honorio, nos permite conseguir una fecha. La moneda se acuñó en el 393-395 en Constantinopla, pues hay que pensar
que el contexto que está encima de, vamos, en el que estaba esta moneda tiene que ser por lo menos del 393-395. Ya veremos hasta cuánto más tardío. Aparte de estas 5 monedas, aparecieron 3 fragmentos de placas de marfil, uno de ellos con un marco con decoración grabada, los otros lisos, y 2 clavitos de bronce, que pensamos que todo esto puede ser parte de una cajita que se conservaba o se guardaba en esta habitación. Y apareció también una jarra de cerámica común. Al principio pensamos que podía ser una ánfora, pero nuestros amigos expertos en ánfora nos dijeron que con un solo asa, que ánfora no, aunque su pasta es un poco singular, o sea que podía ser una importación. Y un cuenco de cerámica de la vajilla fina de mesa propia de este mundo tardorromano, de lo que llamamos los arqueólogos terra sigillata hispánica tardía. Hispánica porque se fabricó en Hispania, probablemente en la zona del Alto Valle del Duero, por la zona de Covarrubias o por ahí, y tardía porque es bajo imperial. No son las producciones del Alto Imperio, sino es lo que se fabricaba en el siglo IV-V. Estudiando esta vasija, pues se ha podido aquilatar que la gente que estudia estas cerámicas fecha esta vasija por sus características decorativas y técnicas en mediados del siglo V, en el segundo cuarto del siglo V. Poco a poco vamos acotando la cronología del contexto de nuestra bandeja y para qué pudo servir esta. Vamos, para qué estaba. Explicar lo que es la terra sigillata. La terra sigillata es la vajilla fina de la época romana. Se caracteriza sobre todo porque tienen una serie de vasijas decoradas hechas a molde. También la había lisa, pero bueno, las mejores, las más decoradas, están hechas a molde. Y se empezó a fabricar en la zona de Etruria, y esa es la que llamamos terra sigillata itálica o aretina, que estas tienen unas decoraciones que son como el arte que se hacía en la época de Augusto, el arte escultórico con características neoáticas. Es un arte pues, casi griego. Sin embargo, es muy curioso de la terra sigillata, de esta cerámica vajilla fina, porque se exportaba a gran escala a todo el imperio y hubo un fenómeno de sucursalización. O sea, en un intento de acercar las fábricas a los mercados, las fábricas del sur, del centro de Italia, de la zona de Arezzo, la zona de Etruria, pusieron sucursales en el norte de Italia. Y luego las sucursales del norte de Italia se trasladaron al sur de Francia. Y en cada uno de estos sitios, esta cerámica se adaptó al gusto local, con lo cual la terra sigillata itálica dio origen, que es un poco posterior, o sea, si esto era más de época de Augusto, Tiberio, en época de Tiberio, sobre todo de Claudio, es a la terra sigillata subgálica, que se fabricaba en el sur de la Galia. Estas sucursales primero fabrican unas vasijas idénticas a las que se fabricaban en Italia, pero poco a poco, al contacto con los indígenas, pues no hacen unas decoraciones tan buenas. Aquí vemos esta lucha de gladiadores, es como más esquemática, más de monigotes, y pasó lo mismo. Las fábricas de sigillata del sur de la Galia pusieron sucursales en Hispania, concretamente en la zona de La Rioja, en la zona de Tricio, y esta cerámica evolucionó al gusto de la gente de aquí, que era una gente céltica y poco dada a la figuración, con lo cual en muy poco tiempo, aunque empezaron fabricando cosas así exactamente iguales que estas, al poco tiempo la decoración era fundamentalmente geométrica y a base de grandes círculos. Es la terra sigillata hispánica de los siglos I y II. Algo parecido pasó con Italia. En Italia no es que se pusiera una sucursal. De hecho, la terra sigillata africana, que la empezó a estudiar un italiano, Nino Lamboya, la empezó a estudiar en sus excavaciones en Ventimiglia, en la Costa Azul. Él diferenció una serie de producciones de sigillata que él llamaba clara, porque si las otras sigillatas, las verdaderas sigillatas, tienen un color como rojo ladrillo, aunque poco a poco se van aclarando, esta cerámica desde el principio era como anaranjada. Mientras que la otra cerámica, su barniz, tiene un barniz brillante, con un brillo casi metálico, por una especial reacción química que se produce entre la pasta y el barniz, con el contenido en hierro del barniz y el óxido de cal que tiene la pasta.
Sin embargo, esta otra sigilata no es así. En realidad no es una verdadera sigilata, porque tiene un engobe, tiene un barniz, pero el brillo no lo consigue por una reacción química con la temperatura, sino simplemente por pulimento. Estas cerámicas están como bruñidas, muy bruñidas, al torno o a la mano, porque hay una serie de vasos plásticos que lógicamente no se pueden bruñir al torno, y entonces el brillo lo consiguen por frotación, por pulimento. Esta terra sigilata clara, que decían los italianos, en los años 70 fue estudiada por John Hayes, un anglosajón, que prefirió llamarla terra sigilata, él hablaba de African Red Slip, cerámica de barniz rojo africano. Y ahora preferimos llamarla, al menos en España, terra sigilata africana para traducirlas. Hayes estudió sobre todo las formas. Se olvidó de esta diferenciación entre A, B, C y D que hacía Lamboglia, que era viendo al ojo desnudo por las características del barniz y el color de la pasta y el brillo. Dijo, pues parece que en el tiempo se van escalonando unas producciones A, B, C y D. Con el tiempo se ha visto que la B no era africana, que la B era una producción local del sur de la Galia. Pero bueno, no obstante, en España se ha seguido hablando de sigilata A, C y D hasta hace muy poco. Y la investigación ahora, pues digamos que maneja las dos variantes. Por un lado, se ve el repertorio de formas que estudió Hayes. Hayes estudió esta sigilata, se fabricó en el norte en la zona de Túnez y se expandió por todo el Mediterráneo. Y precisamente por esta presencia de estas cerámicas en contextos con muchas monedas, sobre todo en las excavaciones de la Escuela Británica de Atenas y las excavaciones en Grecia, pues consiguió a todas estas formas darles unas cronologías bastante aquilatadas. De tal manera que en otros sitios donde las monedas fechan poco, porque aquí deja de llegar moneda, pues la sigilata itálica, sobre todo estas formas de Hayes, nos permiten fecharlas. Por otra parte, Andrea Carandini publicó en el 2011, Andrea Carandini y muchos colaboradores, el Atlante de las formas cerámicas, donde se perfeccionó esta diferenciación de A, C y D. Y ahora se habla de fábricas, de producciones. Ya no se habla como que eran cosas distintas, sino que se han adscrito a unos talleres concretos y a unas regiones productivas concretas. De tal forma que ahora sabemos que las sigilatas A se fabricaban en el Alto Imperio, en el norte de Túnez, que la C se fabricaba en el Medio y Bajo Imperio, en la zona del centro de Túnez, y que la D se fabricaba en el Bajo Imperio, en el norte de Túnez. Ahora digamos, y ya no es al ojo desnudo, sino que se hace con análisis químicos y con análisis petrográficos que permiten aquilatar mucho más esta caracterización de esto me parece que es A. No, bueno, es que además hay un análisis químico que dice que es además de este taller y no de este otro, etcétera, etcétera. Eso es como investigamos ahora, cuando hay medios, la cerámica. Esto es el mapa de las zonas productivas de Túnez, la zona central, que decíamos la C, y la zona del norte, que era la de la D, que es la que nos interesa por nuestra bandeja, y sobre todo últimamente también se está investigando, aprovechando los pecios, o sea, los barcos naufragados y estas caracterizaciones de las cerámicas, tanto de las fábricas, o sea, los talleres A, C y D, como las ánforas que van con ellos, porque en realidad esta sigilata se exportaba por todo el imperio, pero no se exportaba como cargamento principal, sino que el cargamento principal era a lo mejor el grano del norte de África o el aceite del norte de África, y esta sigilata iba como pacotilla, rellenando los huecos, pero se aprovechaba también para venderla. Y entonces se han estudiado las rutas, que a veces eran rutas directas entre Cartago y Roma, por ejemplo, para llevar el grano con el que se aprovisionaba la capital, y otras veces eran rutas indirectas por todo, llegando a Egipto y volviendo luego por Grecia, o pasando por cabotaje, llegando a Hispania y volviendo otra vez hasta Roma. Hay que tener en cuenta que, claro, la vida de estas cerámicas fue muy larga, desde el Alto al Bajo Imperio, y que esta ruta directa entre Cartago y Roma
cuando los vándalos conquistan el norte de África y conquistan Cartago en la zona hacia el año 440, pues entonces se interrumpe. Van a seguir llegando a Roma, pero ya van a llegar por rutas indirectas, porque los vándalos y Roma lo que van a hacer es hacerse la guerra. Bueno, pues volviendo ya a lo que nos interesa, que son nuestra bandeja y este tipo de bandejas, Hayes, cuando hizo su clasificación en el año 72, dio la forma 56 a unas bandejas rectangulares que se caracterizaban por ser unas bandejas cuadradas, muy grandes, por tener un fondo casi plano, un pie bueno, bajito, pero relativamente alto, una pared muy corta y un borde inclinado casi horizontal. Y tanto sobre el fondo como sobre el borde hay una decoración en relieve. Esto es propio de los talleres del centro de Túnez, bueno, la tradición de estas cerámicas en relieve, tanto las que veíamos en la diapositiva de antes, como incluso estos vasos que tienen forma de figuras. Y, de hecho, esto es de lo que llamamos los arqueólogos fábrica C4, de la sigilata clara C4, para los anglosajones African Red Slip, la forma 56, ¿no? Que en origen, Hayes vio que esto se fechaba entre el 360 y el 430 por estos hallazgos con monedas. En origen, estas bandejas tienen unas decoraciones. Son muy pocas las que están completas. En los museos hay fragmentitos, sobre todo salidos del comercio anticuario, porque estos yacimientos del del norte y del centro de Túnez pues han sido afectados por los regadíos, han sido excavados por los furtivos y periódicamente en el mercado de antigüedades pues aparecen cosas que rápidamente se subastan y compran los coleccionistas, compran los museos. Y así se ha visto, este es el ejemplar más completo de que al principio de estas decoraciones, estas bandejas tienen unas decoraciones que copian la decoración de vasijas de plata. Son, digamos, la plasmación de grandes bandejas de plata que además se hacían no solamente imitando la decoración de las vasijas de plata, sino que se hacían moldes sobre las bandejas de plata y se sacaban sobre esos moldes. Sobre ese molde que se sacaba de las bandejas de plata se hacían los moldes para hacer las de cerámica. En este caso, al principio son ciclos mitológicos completos, como podían ser los de la bandeja de cerámica original, y en este caso concreto hay muchos, hay solo una medio completa hasta que hemos visto en la foto, pero que tienen en el centro la escena de Príamo suplicando a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor para poderlo enterrar y hacerle los funerales adecuados, y en el borde las escenas de la vida de Aquiles, desde la boda de Tetis y Peleo, los padres de Aquiles, el nacimiento de Aquiles y su infancia, cómo le entregan a Aquiles para que lo eduque el centauro Quirón, cómo su madre Tetis, como la profecía decía que en la guerra de Troya él moriría, pues le lleva le esconde en el gineceo, en el harén del rey Licomedes, y él se educa ahí, o acaba su educación allí, entre las hijas de Licomedes, él, pues, tocando la lira entre las hijas de Licomedes, hilando, hasta que Ulises, sabiendo que no podían ganar la guerra de Troya sin que estuviera Aquiles, pues tiene una estratagema. Si alguno habéis ido a la Vila de la Olmeda, el tema principal del mosaico de su salón de recepciones es esta misma, bueno, la misma escena que aquí está en el plato, que es Ulises tiene la estratagema que se disfraza de buhonero, se introduce en el harén de Licomedes con el pretexto de enseñarles cosas para hilar a las hijas de Licomedes, y cuando está allí unos soldados hacen sonar unas trompas y unos tambores y él tira unas armas al suelo, y entonces la naturaleza viril de Aquiles hace que tire sus vestidos de mujer y se agarre a las armas, ¿no?, al oír las trompetas. Bueno, pues esto es lo que narra esta bandeja. Os pongo aquí un ejemplo para que veáis cómo son las decoraciones. Aquí es la parte de uno de estos fragmentos, este está en el Museo Británico, donde Tetis, la madre, lleva al pequeño Aquiles a que le eduque el centauro Quirón. Digamos que este es el tipo de decoración que tiene todo el borde de la vasija. Y esto es un ejemplo de cómo pudo ser la bandeja de plata sobre la cual se hizo el molde para fabricar las vasijas de
las bandejas de cerámica. Esta es una bandeja de plata que apareció en el siglo XVIII en Inglaterra, en Risley Park, en Devonshire, que la rompieron y se la repartieron. Gracias a Dios se hizo un dibujo de ella y luego en el siglo XX se supone que volvió a aparecer la bandeja recompuesta, pero en realidad es una falsificación que no sé bien si la compró el Museo Británico o la compró alguien que se la donó al Museo Británico. Ahora en el Museo Británico se expone como reproducción o como, digamos, réplica de cómo debió de ser esta bandeja de Risley Park, de Devonshire, pero que es la que nos muestra cómo pudo ser la bandeja que sirvió para fabricar estas bandejas de cerámica. Estos temas mitológicos, otro de los característicos es el de la toilette de Pegaso. No os he traído la escena de mosaicos, pero precisamente en uno de los oecus de uno de los patios de la vila de Almenara de Adaja, el que haya ido allí, la escena principal del mosaico es la toilette de Pegaso, las ninfas atendiendo y cuidando al caballo Pegaso, atendiéndole, y en el borde hay una serie de escenas de dioses, Victoria, Cautópates, Mercurio, y unas escenas, no he traído por no meter más diapositivas, donde Ulises se enfrenta a la bruja Circe. Hay también un montón de fragmentos de estas vasijas, aparte de este que hemos puesto antes, que apareció en Carnuntum, que muestran esta escena. Uy, me he ido para atrás. No. A ver cómo se hace para ir para adelante. No, me está yendo para atrás. Bueno. Perdonad, es que la falta de costumbre. Bueno. Con el tiempo, ya hemos dicho que esto lo hay entre el 450, 460 y el 430. Hacia el 400 vemos cómo esta escena, por ejemplo, de Pegaso, se mezcla con escenas de cacerías, porque digamos que el mercado tiene sus exigencias y si tus clientes prefieren que le pongas escenas de cacerías, pues al final, en lugar de fabricarse con el molde original de la bandeja de plata pues se sacan contramoldes de figuritas y se consigue una bandeja que en el centro tiene a Pegaso, pero alrededor ya no tiene las figuras de divinidades, sino que tiene escenas de cacerías. Por estas fechas aproximadamente vemos que fabricar estas vasijas no solo se sacan moldes de vasijas de plata, sino que incluso dísticos de marfil. Los dísticos de marfil, para el que no lo sepa, quedan muy poquitos. Una serie de encuadernaciones hechas en marfil, relieves de marfil, que cuando a alguien le nombraban cónsul en Roma, digamos que en Roma tenía una monarquía que era la de los emperadores, pero los emperadores en teoría no eran reyes. Tenían la ficción de que era una república. Y entonces, emperador aparte, se seguían eligiendo todos los años a los dos magistrados de la ciudad, a los dos cónsules. Unas veces el propio emperador era cónsul, otras veces eran dos nobles que eran elegidos. Entonces, cuando alguien era elegido cónsul, a la gente de su partido, a los que le habían apoyado económicamente y de otras maneras, él ofrecía unos juegos para todo el mundo, pero a esta gente le mandaba una invitación con una encuadernación que estaba tallada en marfil, que eran estos dísticos, que luego, como se han utilizado como relicarios o para tener listas de santos o listas de obispos, pues se han conservado. Entonces vemos como el fondo de otro de estos platos está hecho sobre un dístico, sacando un molde sobre un dístico de este tipo, que muestra la escena del cónsul. Otras veces, este mismo fragmento se ve cómo se ha hecho sobre un dístico. Aquí es un molde que se hizo, el primer positivo que se hizo con ese molde, digamos que los propietarios de estas fábricas de cerámica, no eran unas fábricas de cerámica, estos hacían unas grandes explotaciones tipo villa, que además de producir aceite, de producir grano, pues producían cerámica, y todo esto era lo que vendían en todo el imperio. Pues aquí el propietario, él tenía un dístico de marfil de esto,
y con este dístico de marfil se sacaron los moldes con los que luego se hicieron estos platos. Pero precisamente uno de ellos todavía conservaba los restos de la inscripción, con lo cual se ha podido saber que este dístico en concreto era un dístico del cónsul Anicio Eugenio Vasus, que fue cónsul en el año 408. O sea, que estos platos son posteriores al año 408, que fue el año del dístico en que se dieron estos juegos que motivaron el hacer este dístico de marfil con el cual se sacó el molde. Aquí vemos otros fondos de estos platos, tienen unas escenas del circo. El que da los juegos, el cónsul, el munerarius, que era la palabra latina para decir el que da los muner, el que da los juegos. Pues entonces, esto es un fragmento de otro dístico donde se ve como la persona que da los juegos está en un tribunal, y aquí vemos también otro plato de estos donde se ve el tribunal con el que da los juegos. Aquí uno que enseña lo que se va a ofrecer al ganador, en este caso de una competición de gladiadores, de luchas, una vestimenta rica, que es lo que sirve que se le va a dar. En este otro caso, en lo que es el dístico de marfil, se ve una tribuna de este tipo, pero lo que hay es una carrera de carros, en lugar de una lucha de gladiadores. Y entonces vemos cómo esto es un molde, esto es un positivo que se ha sacado con el molde, cómo es... ¡Ay, Dios! A ver. ¿Por qué se ha ido? Ahora ya estamos. El molde con el que se fabricaron, en este caso lo que se hizo fue fabricar, se sacaban moldes de las piezas y este molde es para fabricar fondos de platos. O sea, con este molde se fabricaba el molde con el que se fabricaban los platos. Esto es un positivo sacado con este molde. Y es la misma escena que veíamos antes en el fondo de plato, con la tribuna, con el que ofrece los juegos, el que ofrece la vestimenta que se va a dar de premio y los dos gladiadores luchando. Esto está en un museo de Berlín y en el Museo del Yen está un molde de yeso para fabricar los platos, donde está esa misma escena en el fondo y luego en el borde pues escenas de cacería, como lo que veíamos antes en el plato de Pegaso. Estas escenas, pues ya, como ya os decía, se fechan a partir del 400 y hasta el 430, que al parecer se dejan de fabricar estas vasijas. Y en la última fase de la producción aparecen platos con temática cristiana, donde en lugar de verse, hay incluso alguna vasija que tiene en medio el cónsul y a San Pedro y San Pablo. Lo más normal es que aparezca, como en este caso, el crismón, la cruz, a veces aparece Jesucristo, y alrededor los apóstoles Pedro y Pablo. Y alrededor puede aparecer o todo el apostolado, o en este caso aparecen las escenas del ciclo de Jonás o las imágenes de peces, un símbolo cristiano, aparte de estar muy en la onda de las escenas marítimas de Jonás tragado y vomitado por el monstruo marino, pues también símbolo cristiano es. Hay algunas escenas como la de los Dioscuros, Castos y Polus, pero que aquí en una inscripción, aquí no la leo yo bien, habrá que leerlo aquí, ponía algo así como... decía... no lo leo, pero ponía algo así como de todos los santos, Manibus de Santorum o algo así, no me acuerdo lo que ponía la inscripción. Con lo cual vemos una escena de tipo que en origen era de pagano, cómo se ha reinterpretado de modo cristiano y cómo en el borde lo mezcla tranquilamente con unas escenas de cacerías del circo por esta mezcla de temas que hacen estas gentes. Digamos que hacia el 430, 440 se deja de fabricar estos platos en relieve, entre otras razones porque los vándalos conquistan la zona de Túnez y la clientela, esta burguesía rica, esta aristocracia pobre o gente que tendría su vajilla de plata, pero luego tenía una vajilla un poco más de cotidiana de cerámica, pues desaparece esta clase pudiente, sustituida por los nuevos señores vándalos. Y entonces, a partir de ahora, la cerámica lo que va a tener son decoraciones estampadas y aunque se va a seguir fabricando esta sigilata C en el centro de Túnez, pues desaparecen estas decoraciones
en relieve. Y a su vez la que más se va a exportar es esta sigilata del norte de Túnez con decoraciones estampadas. Con esto vamos a Hayes en el 72 hizo esta clasificación, pero en el año 80, me parece que fue en el 80 o en el 81, publica un suplemento a su publicación sobre la cerámica romana tardía, donde añade nuevas formas y entre ellas mete la forma Hayes 56 variante, que en lugar de ser estas bandejas en relieve, son bandejas cuadradas también, pero que ya no son en relieve, ya tienen una decoración estampada. Bueno, y esto lo hace solamente por un vaso que aparece en el Castro de Fiades, en Portugal, que bueno, se publicó así, con este dibujo. No he visto la foto, con lo cual no sé hasta qué punto este vaso, hay X fragmentos y se ha recompuesto la decoración, o es un vaso que está medio entero. No he logrado ver fotografía, tengo que intentar ver si localizo dónde está y me pueden hacer una fotografía. Hayes a esta forma 56 variante la fechó en la primera mitad del siglo V. Para esta en realidad no tenía tantos hallazgos con monedas, porque la forma la consigue en realidad por el ejemplar relativamente o publicado como más o menos completito, portugués. Aquí vemos que el fondo es plano, ya no tiene pie, sigue teniendo una pared corta y un borde más o menos horizontal. La principal diferencia es que si la forma en relieve del centro de Túnez tenía una moldura en el borde, esta lo que tiene es un borde perlado, también típico de la vajilla de plata, y una decoración de gallones, digamos como de gajos, en la pared. Y al fondo la decoración estampada. Michel, hay que decirlo en alemán, no hay que llamarle Michael Mackensen, es un investigador alemán que se ha dedicado a este tipo de cerámica, y él hizo un estudio de un alfar en el norte de Túnez, el alfar del Marine, cerca de Teburba. Es un estudio que no fue excavación, fue prospección. Él recogió un montón de cerámica y luego se dedicó a estudiar las formas y a analizar luego las... Y entonces él vio como este tipo de platos, lo que sería la forma 56 variante, se fabricaban en el Marín, con este tipo de decoración, con los gallones, con los gajos y el borde con la hilera de perlas. Fabricada en este sitio, en el Marín, en el norte de Túnez. Más recientemente, una investigadora española, Alessandra Euskatescu, pues intentó sistematizar todas estas vasijas de la forma 56 variante, que si os fijáis, pues en realidad están como reconstruidas, pero están reconstruidas a partir de fragmentitos. En todas, casi la más completa, en teoría, a partir del dibujo de la bandeja del Castro portugués, o esta que es lisa, otras que tienen gajos. Él vio unas que eran cuadrangulares, con gajos, sin gajos, otras que son con cuadrangulares pero con asas circulares, y luego pensó que podía haber unas circulares, como lo había pensado Mackensen por los hallazgos del alfar, pero si os fijáis es el mismo fragmento el que le permite pensar que puede ser un asa de una bandeja cuadrangular o una bandeja circular. De hecho, no apareció ninguna bandeja circular completa, aunque podría existirlas. Bueno, pues ella juntó todos los ejemplares que consiguió del imperio de este tipo de bandejas. Y intentó aquilatar un poco sus cronologías, viendo los que tenían contexto. Bueno, él diferenció una serie de atributos, de forma de borde, de forma de decoración, de gallones, de tal, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en ello, pero vio que las fechas de amortización de los contextos eran por lo general del 450 a 475, incluso adentrándose hasta en el siglo VI. O sea que la amortización, estas bandejas se amortizan en el tercer cuarto del siglo V, o incluso en el último cuarto del siglo V, o incluso el primer cuarto del siglo VI. Y llegó a pensar que no eran tan antiguas como pensaba Hayes, que no eran del 400-450, sino que les correspondería mejor una fecha para fabricación y uso del 425 al 475, por los contextos en que aparece. Más recientemente, otra bandeja que ha aparecido en Mérida, con un contexto estratigráfico bueno, ha sido publicada y ha aparecido con más cerámicas africanas,
y con algunas ánforas de tipo, bueno, esta era lusitana, la Marco 51, y con una sigla hispánica, pero vamos, sobre todo tanto el ánfora como las cerámicas africanas le permiten fechar el contexto entre el 425 y 475, o sea, dando la razón a Alexandru Euskatescu de cuáles son las fechas de estas bandejas que son nuestra bandeja. La bandeja del yacimiento del Vergel. Bueno, en el inventario arqueológico lo llaman el Vergel 2, porque bueno, el Vergel ahí está por un lado, a 400 metros al norte está el cementerio de los rústicos, de la gente de los campesinos que trabajaban en la villa, que no se ha excavado. Sobre la propia villa se instaló una necrópolis visigoda, no lo comenté antes, pero había también una sala como triasidiada que pudo ser un mausoleo. Entonces, ahí parece que hubo ya enterramientos, que es lo que dio origen al cementerio de época visigoda, y precisamente porque ya existía esos restos de una iglesia y ese cementerio de época visigoda, en la época plenomedieval, a partir del siglo XIII, se vuelve a enterrar ahí, y por eso sigue estando sobre la villa, sobre el Palacio Tardorromano, la iglesia y el cementerio actuales. Bueno, pues en el hallazgo de nuestra bandeja, al principio, cuando los excavadores, a mí como amigo suyo y estudioso de la cerámica, me enseñan los fragmentos, pues tuvimos nuestras discusiones sobre si era una bandeja o eran dos bandejas, porque había unas características muy diferentes entre algunos de los fragmentos que tenían esta especie de gallones en forma de arcos, bueno, gallones y como pilares, y estos otros gallones que son más sencillitos. De hecho, los gallones estos que son como en forma de arcos o arcosolios y alternando con pilares, pues tienen sus mejores paralelos, por una parte, en los fragmentos del alfar del Marín, de este alfar tunecino que estudió Mackensen, en dos fragmentos de la Alcazaba de Mérida y en dos fragmentos del Teatro de Zaragoza, del llamado nivel 1 del Teatro de Zaragoza. Además, el nivel C1 del Teatro de Zaragoza, creo que hay también unos libros sobre la fecha, pero actualmente se fecha entre el 475, ese contexto, y el 525. Entonces, vemos que parte de dos de los lados de nuestra bandeja tienen estas características, y sin embargo, el otro lado tenía estas características de estos gallones más sencillos y con esta especie de resaltes o de molduras en medio, que iguales los hay en una bandeja que ha aparecido en Tipasa, en Argelia, desgraciadamente sin contexto. Por fin llegamos a la conclusión de que lo que pasaba es que estas bandejas tienen decoraciones, o al menos algunas de ellas tienen decoraciones distintas en dos de los lados, digamos distintas de los lados 2 a 2, y que precisamente no es que haya dos bandejas en la excavación de Mérida, del Foro de Mérida, y dos bandejas en el Teatro de Zaragoza, sino que en realidad son fragmentos de una misma bandeja en los dos casos, que como aquí eran distintos en los lados de 2 a 2. En esto también nuestra bandeja la podemos llamar excepcional. No solo es la más completa que ha aparecido de esta forma, quitando el ejemplar del Castro portugués, que no obstante solamente tiene uno de los lados y no sabemos hasta qué punto estaba tan completa como nos puede hacer parecer el dibujo, sino que nos ha permitido saber cómo son las características de estas bandejas, con los lados distintos 2 a 2. Por lo que respecta a la decoración, tiene una decoración, diríamos estampillada, pero en realidad es más que estampillada, en este caso es incisa y estampada, porque lo que hay son, con una especie de instrumento de punta roma, se han trazado una serie de surcos, se han delimitado unos marcos rectangulares y se ha hecho en el cuadrado central pues una retícula, que luego con otro instrumento, uno como circular, se han puesto unos circulitos, y luego en el centro con otro, a lo mejor el mismo con el que se hizo esto aplicado de lado, pues aplicado de frente, pues se han hecho estos puntitos centrales, ¿no? Esta decoración es bastante similar a la del plato del almendralejo. Aquí es muy parecida, pero faltaría sobre todo la retícula central,
y es parecida sobre todo al marco y a la parte de los cuadrados del plato del castro de Fies, de este castro portugués. Lo cual nos hace pensar que estos tres platos fueron fabricados en el mismo taller. No sabemos hasta qué punto era frecuente que estos platos llegaran a la península ibérica, o a lo mejor pudieron llegar incluso en el mismo barco todos. No, ya esto queda en los imponderables del pensar qué pasará. Y luego, ¿por qué es importante y por qué es excepcional esta vasija cerámica? Por la cuestión del contexto histórico. Ya hemos dicho cómo hay un problema con la cronología del siglo XV, del siglo V y del final del mundo romano. Las monedas dejan de llegar a partir del 395, con lo cual, aunque siga habiendo monedas romanas y aunque en el siglo V y en el siglo VI se utilicen monedas romanas, son las monedas romanas que han llegado hasta inicios del siglo V. Con lo cual, si fecháramos por las monedas, todo se fecharía hasta el 395 o con mucho hasta el 400 y poco. Las monedas no nos fechan. El carbono 14 tiene otro problema. Me imagino que la mayoría de ustedes no sabrán, los arqueólogos utilizan el carbono 14 para fechar. El carbono 14 se basa en la cantidad de carbono 14 que un isótopo de carbono radioactivo que nuestro cuerpo y también el de todos los seres vivos, todos los seres orgánicos, acumulan mientras está vivo el ser, y luego empieza a perderlo. Porque este isótopo radioactivo se descompone, creo que es cada 1480 años, se descompone en la mitad. Con lo cual la teoría o la idea es que midiendo la cantidad de contenido de carbono que tiene un resto orgánico y comparando con la cantidad de carbono radioactivo, carbono 14 que tenía que tener, y aplicando una regla matemática se puede ver cuántos años han pasado con esta regla de que cada 1480 años se reduce a la mitad. Luego existe la curva de calibración, porque claro, el problema es que la actividad solar no es uniforme, sino que depende, el Sol tiene temporadas de mayor y de menor actividad, que entonces producen mayor o menor carbono 14 que nuestro cuerpo absorbe o no absorbe. El problema, en el siglo V hubo un problema climático y de actividad solar, y si nosotros cogemos la curva de calibración, intentamos calibrar una muestra de carbono 14, lo que corresponde al año 425, y le atravesamos la curva de calibración, nos da unos intervalos de probabilidad muy distintos. No solo muy distintos, sino que además la mayor probabilidad nos la da en el siglo VI, con lo cual el carbono 14 no nos sirve para fechar. Para fechar nos sirven las sigilatas africanas, gracias a que Higgs aquilató su cronología. En este caso concreto es nuestra vasija, en la que si aceptamos las cronologías de Alessandro Scatescu, es una vasija que se fabricó entre 425 y 475 y que muy probablemente se amortizó en estas fechas, o a mediados del siglo V o en el tercer cuarto del siglo V. Esto tiene una especial importancia porque actualmente la investigación, los investigadores que más están trabajando este tema, proponen que el mundo romano se acaba con la invasión de sus vándalos y alanos y su reparto de la península ibérica en áreas de influencia en el 411. De tal manera que a partir del año 425 piensan que el mundo romano ya no existe. Ya hay un mundo protomedieval, ruralizado, donde en las villas romanas siguen viviendo los campesinos, pero el señor ya no las visita, el señor vive en un castillo, en una fortificación, y como mucho va todos los años a recoger los réditos, a recoger los impuestos que ha producido su explotación, y que el mundo romano como tal ya ha dejado de existir. Sin embargo, nosotros creemos que, precisamente este investigador, que por otro lado es un investigador muy válido, que es Alejandro Vigil Escalera, y todos los que le siguen, pues en realidad critican los apriorismos historiográficos, pero han venido a ceñirse al de Suevos, Vándalos y Alanos para poner estas cronologías. Pero por la misma regla de tres podríamos poner otras cronologías, porque sabemos que a mediados del siglo V la meseta norte es saqueada tanto por los suevos, cuando viajan y atraviesan la meseta norte para irse el rey suevo Requiario a casarse con el rey godo, que vivía en Tolosa, pues atraviesa la meseta norte y a su paso va destruyendo todo lo que puede y saqueando, y a la vuelta también. Y luego, posteriormente, el rey godo
viene precisamente para acabar con el rey suevo, porque los godos eran un ejército al servicio de los romanos. Precisamente han puesto de emperador, el rey godo ha puesto de emperador al que fue su preceptor de cuando él era niño, a un noble aristócrata galo-romano, y entonces va a acabar con los suevos en nombre de Roma. ¿Qué ocurre? Cuando ha destruido el reino suevo, le llega la noticia de que, por otra parte, los otros soldados bárbaros que había en Italia, que no eran godos, sino que eran de otras etnias, pues se han cargado a su emperador. Y entonces él vuelve corriendo a las Galias a ver qué pasaba, y su ejército, en retirada, pues va por la meseta, pero ya no va como ejército romano al que dejan entrar y se porta bien, sino va como ejército que saquea. Entonces, puede ocurrir que a mediados del siglo V también las vilas romanas, estos palacios tardorromanos, se vean afectados, o puede que no. Hay otra fecha, que es la de 473, cuando el rey godo, si hacemos un poco de memoria o si no os lo cuento, en el 476 uno de estos generalísimos bárbaros depone al último emperador, Rómulo el pequeño Augusto, porque siempre dice, depuso a Rómulo Augustulo. Bueno, Rómulo era un niño y Augustulo es simplemente Rómulo el emperadorcito. Entonces le depone, le da una pensión, le manda a vivir a una vila a que viva bien toda su vida, y le devuelve las insignias imperiales al emperador de Oriente y le dice que ya no hace falta emperador de Occidente, que reconocen la soberanía nominal, en teoría, del emperador de Oriente, pero que los generales que tienen, digamos, repartido el imperio de Occidente en áreas de influencia, el general Franco en buena parte de la Galia, el generalísimo godo en parte de la Galia y en parte de Hispania, el burgundio en la zona de Suiza, pues todos se reparten el imperio de Occidente y dicen que no hace falta emperador en Occidente. Bueno, pues en el 473 el rey godo, el general godo, pues también rompe con Roma y decide 3 años antes de que Odoacro deponga al último emperador que él va a conquistar Hispania, pero ya no en nombre de Roma, sino porque le da la gana a él, como rey de los godos, rey del ejército godo. Y también, a partir de entonces, hay una serie de campañas militares en la península ibérica que también pudieron afectar al fin del mundo romano, de este mundo de las vilas. En realidad lo que hay que hacer es excavar las vilas, excavar estos palacios, estudiarlos uno a uno y no aplicar la receta de que yo prefiero que esto se acabe en el 425 y empiece este mundo protomedieval, o yo prefiero el 450 o yo prefiero el 476, sino lo que hay que hacer es estudiar cada caso y ver todos los argumentos cronológicos y en cada uno de ellos pues ver lo que pasa. Porque lo que sí que debe ocurrir, y eso sí que lo han visto en la Vila de la Calzadilla, es que primero, por la inseguridad que fuera de unas o en otras fechas, el propietario deja de ir a pasar los veranos o los ratos de ocio a la vila y entonces el palacio se cierra y lo tiene cerrado el capataz. Y la explotación sigue funcionando. Pero claro, hay que pensar que al cabo de 20 o 25 años hay que invertir para que eso siga funcionando. Si el propietario ya no viene, pues a lo mejor esa vila ya no sirve. Y en unos casos, eso sí se ha estudiado, cuando sí que se excava la parte rústica de las villas, o excava las villas, se ha visto en el Vergel, que hay reparaciones de mosaico, en los mosaicos hechas de una manera muy burda, que hay incluso restos donde se ve que se ha hecho una hoguera encima de un mosaico. En excavaciones en las vilas en los palacios romanos de Soria también se han visto pues que en una habitación apilan tejas, que están desmontando el palacio y apilan tejas y hacen hogueras y comen alrededor. En una vila romana en Alcalá de Henares se vio que habían construido una cabaña de postes dentro de por encima del mosaico. Entonces, digamos que a partir de un momento dado o los rústicos empiezan a vivir en lo que queda del palacio romano, o instalan los lagares en el palacio romano, que también se ha visto, o se reocupa el palacio romano con una finalidad funeraria. Si alguna de estas habitaciones, o una habitación cruciforme que fuera o no fuera terma, ha tenido ya enterramientos en época romana,
pues se siguen haciendo enterramientos, pues se puede convertir en un cementerio, o como en el caso del Vergel, parece ser que primero pudo haber una fase de abandono y de expolio, y luego una fase en la cual y ya puede que de enterramientos, y luego una fase ya en la que la vila ya no existe y lo que hay es enterramientos visigodos, porque digamos que toda la vila romana, incluso todos estos derrumbes de tejas, luego son como un queso de Gruyère. Hay tumbas romanas tumbas visigodas rompiéndolo de los siglos VI y VII, o sea, tumbas de época visigoda rompiéndolo todo. Y luego, precisamente, ya eso os lo comenté, que en el siglo XIII, cuando se repuebla la zona, pues ven ahí como unas ruinas y una zona donde había tumbas y se vuelve a instalar allí la iglesia y el cementerio. Con lo cual, digamos, ese era el resumen, ¿no? Que como este mundo romano bajo imperial que se quiere fechar, que se acaba en el 410, nosotros pensamos que más prudentemente hay que pensar que lo que se acaba es hacia el 450 o hacia el 475 y que este cambio de función de las vilas se tuvo que producir entre el 450 y el 475, que es lo que se ha visto en Almenara, donde sí que se ha podido excavar una casa que siguió, el palacio se había abandonado o estaba cerrado, pero seguía habiendo una casa en la cual se seguía viviendo a la romana, probablemente por el capataz, a la vez que seguía existiendo la explotación agrícola. Y resumiendo, bueno, esta imagen os la pongo para que veáis que esta vasija nuestra, que en teoría se pudo fabricar, según Hayes, entre el 400 y el 450, según Euskatescu, con más probabilidad, entre el 425 y el 475, esta ya era vieja cuando quedó aquí depositada, porque ya había estado rota y había sido reparada con lañas, en una época en la cual esta vasija seguía considerando suficientemente preciosa como para hacerle una reparación de este tipo. Y como nosotros pensamos que la fecha de mediados del siglo V, incluso tercer cuarto del siglo V, nos convence más para el final de la vida romana en el nacimiento del Vergel. Y finalmente, pues os muestro la imagen que me imagino que ya estaréis un poquito, no digo que hartos de verla, porque ya la conoceréis de la escena del salón de recepciones de la villa del Vergel, que dentro de poco además se podrá visitar al público cuando ya esté acabada de musealizar, pero vamos, que ya ha sido publicitada en prensa y bueno, poco más os puedo decir. Muchas gracias. Espero no haberme pasado demasiado en el tiempo ni en el problema que tenemos los arqueólogos, y más si somos especialistas en algo, es que no hablamos para el público normal, enseguida nos vamos a la jerga o a hablar de nuestras cuestiones o de nuestros problemas. Si tenéis alguna duda sobre cualquiera de estas cuestiones o algo que os haya suscitado lo que os haya dicho, pues aquí estoy para, si en la medida de lo posible os puedo resolver la duda, pues encantado, y si no, pues... ¿No se os ocurre nada? Claro. Esto no deja de ser cerámica. Y por otro lado, sin embargo, en esa última imagen vemos que ese esfuerzo por dañarlas, ¿no? Si se les rompe volver a reconstruirlas, quiere decir que ya en ese momento era muy difícil volver a obtenerlas, ¿no? Sí. ¿Hay más ejemplos de piezas de estas dañadas en la península ibérica? En la península ibérica no, pero en el mercado anticuario, tanto estas como sus precedentes de la forma Hayes del centro de Túnez, sí, en lo que sale en el mercado anticuario, pues hay veces que se ve que lo que sale es un fruto de haber hecho un expolio en un alfar, porque se ve que se comercializan también desechos de cocción y demás. Pero en otros casos sí que cuando son procedentes de zonas de hábitat, sí que se ve que los fragmentos están con lañas. O sea, que estas vasijas, digamos que o una clase aristocrática intermedia, o bien en el día a día, incluso en el norte de África, eran suficientemente preciadas, digamos, no era una vasija tampoco común del todo, sino que cuando se rompían se lañaban, se intentaban reparar.
Y claro, pues aquí mucho menos. No sabemos cuántos cargamentos de estos pudieron llegar a traer vasijas de estas hasta aquí. Puede que a lo mejor solamente fuera un barco el que llegó a Lisboa, desembarcó las vasijas y luego se difundieron por ahí. O puede que cada cierto tiempo llegaran barcos que en origen venían del norte de Túnez con este tipo de cargamentos, porque bueno, en realidad Sigilata africana del siglo VI la hay en Gijón, allá en contextos excavados. Sigilata en los sitios de Inglaterra, vamos, de Gran Bretaña, donde hay una serie de yacimientos, Tintagel y demás, donde se ha querido localizar la corte del rey Arturo, que por un lado el rey Arturo se piensa que esta figura legendaria pues esconde de alguna manera las tradiciones de la existencia de reyezuelos britano-romanos del siglo V, y hay una serie de yacimientos donde se han visto como las cortes de estos reyezuelos, y a estas cortes llega por vía marítima cerámica africana. Entonces, claro, la cuestión es que para llegar a Ávila ya no es como llegar a Lisboa o llegar a Gijón. Para llegar a Ávila, pues tienen que haber desembarcado en un puerto ese cargamento que en origen se produjo en el norte de Túnez, que a lo mejor fue de cabotaje por todo Túnez, luego pasó a lo mejor a Valencia, o luego pasó el estrecho, y a lo mejor vía Duero pudo remontar, o igual ya por vía desde Lisboa y por ahí vía La Plata, pues pudo acercarse aquí hasta Ávila. O sea, que es que el periplo que pudo tener esta vasija para llegar al Vergel, pues se las trae, ¿eh? Por eso digo que es una bandeja excepcional, por un lado porque es la más completa de su forma, por un lado porque por el interés que tiene como vasija en nuestro contexto meseteño, de la meseta norte, y sobre todo, fundamentalmente, por esta problemática histórica y estos argumentos que nos permiten dar para decir, bueno, el mundo romano no sabemos bien cuándo se acaba, pero igual que puede que se acabara con la llegada de estos, que en realidad eran simplemente soldados bárbaros o vándalos y alanos, en realidad es en una guerra civil que había entre el ejército romano de Britania, que se pasa a la Galia y a su general le proclama emperador, y el emperador de Roma también y sus generales le hacen la guerra, pues esa guerra se traslada a la península ibérica, y otros soldados bárbaros, que son los suevos, los vándalos y los alanos, se cuelan como tras hacer un pacto de mercenariado, digamos, en uno de estos bandos de la guerra civil. Pero una vez que están, se comportan como lo que son, pues unos soldados muy poco romanizados, pero muy poco romanizados, bastante bárbaros, en el sentido de, por eso los llamamos bárbaros, porque como todo ejército al que le dejas pues, ¿qué hacen los ejércitos? Roban, violan. Y más si es un ejército que no tiene una buena intendencia detrás, sino que vive sobre el terreno, ¿no? Pues eso es lo que pasó, ¿no? Este ejército se repartió en la península ibérica, los suevos acabaron formando un reino, digamos, independiente, o sea, tanto los francos como los godos como los burgundios, como otros en Italia, lo que tenían una especie como de autonomías. Se les había, digamos que la administración romana les había dado autonomía al ejército, les había contratado para que la función militar la hicieran ellos, y la aristocracia galorromana o de cada sitio se reservaba la administración, digamos, civil. Pero claro, los ejércitos romanos se mantenían en un ten con té con esta administración civil. De hecho, el rex godo tenía uno de estos aristócratas romanos como preceptor, y en un momento dado le nombra emperador en Roma. En un momento en que el rex godo impone su fuerza militar incluso a los soldados romanos a los soldados que en realidad eran bárbaros de Italia. ¿Qué ocurre? Le matan luego a ese emperador pillándole, además luchando aquí contra los suevos, contra el ejército suevo en Hispania. O sea, que es que los bárbaros no eran una gente de fuera que entra, no, eran soldados romanos, pero es que en esa época el ejército romano ya no era un ejército de itálicos, era un ejército de
ni de provinciales, era un ejército de gente de más allá de las fronteras que a lo mejor algunos llevaban ya 50 o 70 años dentro del imperio, pero una gente que se gobernaba con sus propios generales, que hacía pactos con la administración romana, bien fuera con el emperador de turno, con los aristócratas de la zona, y bueno, y con un ten-con-ten de queremos tierras, queremos grano, queremos dinero, pues ellos proporcionaban la fuerza militar, funcionaban un poco como la mafia, ¿no? Dando protección y de esta manera, ¿no? Hasta que al final se quedan ellos con todo. Ya empiezan a ser reyes, lo que en origen eran simplemente generalísimos, empiezan a funcionar casi como reyes medievales, ¿no? Y precisamente de estos reyes deriva luego la idea de la monarquía medieval. Pero, por eso es tan interesante el mundo de la antigüedad tardía. A mí no me gusta llamarlo tardoantigüedad, porque tardoantigüedad es convertir en sustantivo el adjetivo tardoantiguo. El sustantivo es antigüedad tardía, esta fase final de la antigüedad, donde la antigüedad se está como acabando y va a empezar algo nuevo, que va a ser el mundo medieval, que en Europa es como más gradual. Aquí en Hispania luego encima tiene el valor añadido, digamos, de la irrupción islámica, que aquí además, digamos que entre este mundo protomedieval o de la antigüedad tardía, ahora nos gusta llamarlo tardoantiguo o antigüedad tardía, porque la gente huye de los adjetivos étnicos, y lo de visigodo es una mal. Pero bueno, aquí se gobiernan los Borbones y nadie dice que la etapa borbónica sea una etapa francesa, ni nos estén gobernando los franceses, ¿no? Nos gobierna un rey Borbón, bueno, no nos gobierna, o está al frente del Estado un rey Borbón. En el siglo XVIII nos gobernaba un rey Borbón. Pues con los visigodos no es que esto estuviera lleno de visigodos, digamos que había unos los que mandaban eran unos reyes godos, que luego la historiografía los ha llamado visigodos, pero que ellos a sí mismos solo se llamaban godos, que eran, en origen era el ejército romano, pero que ya en el siglo VI o en el siglo VII, digamos que ya se habían fundido los restos que quedaban de esta aristocracia hispano-romana con esta aristocracia militar goda, ya se habían fundido y todos se llamaban godos, de tal manera que luego en la Edad Media todos los nobles se reclaman godos. De tal manera que cuando se conquistan las Canarias, los que van allí desde la península se llaman godos, y somos godos. ¿Y por qué? Por eso los canarios a los peninsulares nos llaman godos, por esta razón, ¿no? No porque seamos visigodos, pero vamos, esta es la cuestión. Pero bueno, la historia es bonita, este tipo de cosas. Bueno, pues ya está. Gracias a vosotros por vuestra paciencia.